depresión en los hijos, nuestro tema de hoy, aquí en este programa Mamá en Construcción. Y estamos hablando de los adolescentes, y muchos de esos síntomas depresivos se pueden confundir con las características de un adolescente, decíamos con el doctor Turrubiates, ¿no? La apatía, la fatiga, la falta de concentración, etcétera, etcétera. Pero muchas veces empiezan desde edades más tempranas, niños ya deprimidos incluso, doctor. ¿De cuántos meses? De unos cuantos meses inclusive, pero es muy difícil detectarlo, ¿eh? Pero ahí, ¿qué es? ¿Es más orgánico? ¿Es más psicológico, más psicógeno? ¿Tiene origen psicológico, más genético? ¿Por qué un niño se deprime? Influyen muchos factores, es biológico, psicológico, social, pero el que es más fuerte todavía, que no lo pueden controlar, digo porque te pones una depresión pasajera, sí es cierto que puedes tener una recuperación. Lo que pasa es que no sabemos de primera instancia qué tan grave es. Sí, ya cuando acudimos con un profesionista de la salud mental es porque ya lo vemos, ya está prácticamente en cama. Hay una alteración a nivel de los neurotransmisores, están en nuestro cerebro, que son los que regulan nuestra actividad, es como el cordón eléctrico, ¿no? Que es el que nos pasa la electricidad. Por una extraña razón, no pasan las sustancias, vamos a hablar sobre todo de serotonina y norepinefrina. Esas sustancias sí están pasando. Serotonina y norepinefrina, que son las más comunes. Sí, son las más comunes. Dos neuroquímicos. Entonces, si bien es cierto que logra pasar, pero por alguna extraña razón se regresa. Y eso se llama recaptura de la serotonina, o recaptura de la norepinefrina, o recaptura de las dos, ¿sí? Y es aquí, si no sabemos nosotros la bioquímica, la fisiología, etcétera, pues no vamos a poder tratar a un paciente. Y es por eso que existen los medicamentos antidepresivos, que es una amplia gama. De una vez quiero decirlo, porque los papás a veces satanizan, o los amigos satanizan los medicamentos de los adolescentes. ¿Cómo le vas a dar? Eso se va a volver adicto. No, sí, como que le tenemos su respeto, doctor, a los medicamentos psiquiátricos. Si bien es cierto que no todos los medicamentos son para todas las personas, sí hay ciertos medicamentos que pueden consumir y además que deben ingerir los adolescentes. O sea, hay niños que... Y lo pueden hacer temporalmente, en lo que salen de esa crisis depresiva, doctor. El tratamiento puede ser aproximadamente a 18 meses, pero no hay que tenerle miedo, porque además están siempre recomendados por un médico. Eso es importante, no se lo podemos dar así porque sí. Claro. Nada de que porque mi abuelita sufrió depresión, todo también está paciente. La automedicación en productos psiquiátricos, bueno, ni siquiera te venden. En ninguno, porque hay que ser no, es que luego sí lo venden sin receta algunos, sí. Pero hay que cuidar los efectos colaterales y para eso necesita la vigilancia de un especialista en la salud. Bueno, y ya en casos más graves, en los adolescentes, empezamos a notar que el chico ya no se quiere parar, ya es una flojera total. Ya de plano ni siquiera va a la escuela, ya se le duele la cabeza, ya le duele la columna, ya le duelen las rodillas, empieza a tener gripes, un montón de... porque ya le bajan las defensas orgánicamente también. Efectivamente. Si a eso le sumamos los regaños de los papás, y las amenazas en la escuela de que si lo van a sacar de la escuela, etcétera, etcétera, pues empeora el asunto. Quiero decir una cosa muy importante, mucho se ha hablado del bullying, mucho, por todos lados. Del acoso escolar. Muchos de estos chicos que sufren depresión, otra cosa te lo voy a decir, por lo regular va acompañado de la ansiedad, van los dos, casi, en un 70%. Depresión y ansiedad. Depresión y ansiedad van juntos, a veces es más fuerte la depresión que la ansiedad, a veces es más fuerte la ansiedad que la depresión, pero casi siempre van juntos. Esos chicos, obviamente, como están de agresivos, pues aplican el bullying a sus compañeros. Y en eso me imagino que tienen disfrute, es terrible, sí, y por otro terrible lado, ese problema. Por otro lado, Julieta, imagínate un chico deprimido que además le aplican el bullying. Sí, entonces, la depresión se dobletea. Y retomando que no es una enfermedad pasajera, no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de la adolescencia, tenemos que tener cuidado y llevar a nuestros hijos a una valoración. Ya si nos informan que no hay nada, pues qué bien, pero también llegamos a encontrar que a veces la depresión no va solita, así como es el que va con la ansiedad, a veces son los primeros síntomas de algo que es más grave que va a pasar posteriormente. Por ejemplo, el trastorno bipolar. Hemos encontrado que, la gente a veces critica que por qué no hacemos un diagnóstico inmediato. Las enfermedades psiquiátricas no se pueden diagnosticar de una manera tan sencilla ni tan rápida, hay que hacer todo un seguimiento, pero puede ser el primer síntoma, la depresión, por ejemplo, del periodo depresivo,
de lo que al rato va a resultar una sí, recordemos bipolar. Que el trastorno bipolar tiene estas dos facetas que ustedes les llaman episodios, ¿no? Episodios maníacos y episodios depresivos. De tristeza, de depresión y un episodio de euforia, ¿no? Y bueno, los adolescentes también son muy cambiantes en sus estados de ánimo, ¿no es cierto? Tuvieron éxito en la fiesta y entonces están eufóricos y están felices. Y al día siguiente les enteraron de una mala calificación y entonces están en la lona. Y así nos vamos, con esas intensidades, doctor. ¿Cómo descartar que no se trate también de un trastorno bipolar? Por lo regular, cuando el papá se da cuenta, es porque ya está en el estado grave, ¿sí? En estado grave, donde ya el chico de plano ya no va a la escuela, donde de plano ya no quiere saber absolutamente nada, ya se aisló incluso de sus amistades, ya se lo pasa en la cama y empieza, ojo papás, ojos, cuando es un adolescente hombre, pocas veces comunica que tiene ideas de muerte o ideas suicidas. ¿Sí? O sea, lo hace y ya. Y lo hace y ya. Y no, ¿sí? no Pocos lo comunican, pocos. Cuando es la mujer, por lo regular, cuando es una chica adolescente, por lo regular coincide con algún evento social, por ejemplo, rompió con el novio. ¿Sí? Y entonces empieza con las ideas suicidas o los pensamientos, y por qué no incluso las actuaciones. ¿Y lo anuncia? ¿Sí? ¿La mujer sí lo anuncia? Por lo regular, pero hace muchos años se consideraba que no hacía nada. Efectivamente sí lo hacen. Hay que tomar en consideración que cuando un adolescente empieza con ideas, lo comunica, hay que tomar atención y hay que ayudarlo inmediatamente con profesionistas de salud mental, con el apoyo de la misma familia y los apoyos escolares, porque sí lo hacen. Si bien es cierto que no todos lo logran hacer, sí van para allá, Entonces hay que tener cuidado porque es la máxima complicación de una depresión, tanto en adolescentes como en adultos. Sería terrible, y la verdad es que las estadísticas nos dicen, desafortunadamente, que la depresión entre los adolescentes y los niños, muchas veces desembocando en un suicidio, va al aumento. Entonces hay que tener de verdad muchísimo cuidado, hay que detectar el estado de ánimo en el que están nuestros hijos, no hay que achacarle todo a la adolescencia, doctor. No. La adolescencia es una transición, son estados anímicos, variables, muchas veces con base orgánica, psicológica, pero ya si estamos notando verdaderamente que tiene una conducta depresiva que no es normal, ¿no? Que ya no está disfrutando de la vida, que ese platillo que le encantaba a ese chico nuestro, pues ya no lo disfruta, que su programa favorito ya no lo ve, que ya no tiene el gusto por leer, ya no tiene el gusto por salir, ya ni siquiera se está comunicando con sus amigos, con sus padres, entonces sí hay que hacer algo por ese chico. Es difícil, porque ya es un adolescente, ya es un niño, una niña grande, autónoma, que no nos podemos jalar de los pelos para llevar un consultorio y mucho menos estar vigilantes de su tratamiento médico. Pero bueno, hay que acudir con un profesional, él sabrá cómo llegarle a nuestro hijo, a nuestra hija, convencerlo de que está en una enfermedad que debe ser atendida inmediatamente. Y yo te voy a pasar un tip importantísimo. Si nuestro hijo se la pasa en la computadora, chateando, socializando por ese medio electrónico, que es maravilloso, desafortunadamente nosotros nos hemos encargado de echar a perder para qué realmente sirve eso, que era para comunicarnos. Lo que hace el adolescente es pasarse todo el día en la computadora, chateando, etcétera, y viendo páginas. Doctor, pero la mayoría de los adolescentes están todo el día en la computadora, ¿qué podemos hacer con eso? Sí, pero hay que asomarse, a lo que yo quería ir, hay que asomarse qué está haciendo, sí, y hay que medir ese tiempo. Si bien es cierto que incluso hay tareas que se mandan por la computadora, sí, pero no te vas a estar todo el día haciendo la tarea, ¿verdad? Entonces hay que asomarse para ver si qué está haciendo, está chateando, está en páginas raras, está haciendo tarea, ¿qué está haciendo? Yo digo que a los hijos no hay que hipervigilarlos, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. No hay que preocuparnos por ellos, sí, hay que estar interesados en ellos. Y que se ocupen. Además, vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Turrubiates y este tema de la depresión en los hijos. No se vayan.